Desaparecí de la vida de mi prometido y de mi hermana después de que ella me tendiera una trampa para que abusaran de mí y luego me incriminara por todo el asunto. Tenía 21 años cuando mi prometido me propuso matrimonio. Justin lo era todo para mí. Amable, comprensivo y muy cercano a mi familia. Cuando mi madre criticaba que hubiera subido de peso diciendo que él me dejaría, Justin la ponía en su lugar. La amo por quien es, le decía. Mi hermana Nikki era diferente. Fría, distante, solo se abría con Justin. Lo llamaba hermano y le daba el crédito por haberla ayudado a superar su adicción a las drogas. Yo la quería porque era familia, pero no éramos cercanas. A los 6 meses de nuestro compromiso, Nikki me sorprendió. Vamos al antro. Me siento mal de que estemos tan distantes. La noche empezó bien. Tragos, baile, de verdad me estaba divirtiendo con mi hermana. Entonces ella vio a un tipo al otro lado de la pista. Me le quiero trepar encima, dijo. Se le acercó pero regresó minutos después con cara de pocos amigos. ¿Qué pasó?, le pregunté. No quería mi número. Quería el tuyo. Olvídalo, muchos tipos matarían por estar contigo. Dijo que necesitaba ir al baño y luego nos iríamos. Pasó 1 hora. Yo seguí tomando cócteles, esperando. Empecé a sentirme mareada, como si la cabeza me flotara. Supuse que Nikki se había ido, así que decidí pedir un taxi. Afuera me topé con Jaime, un amigo de Nikki. Habían salido brevemente. ¿Necesitas ayuda para llegar a tu coche?, preguntó. Voy a pedir un taxi, le dije. Yo también, compartamos uno. En el taxi, intenté buscar mi celular, pero el mareo empeoró. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un sofá duro, con la cabeza palpitándome. Estaba en casa de Jaime. Mi celular estaba muerto sobre la mesa. Te desmayaste, me dijo. No me sabía tu dirección, así que te traje aquí. Dormiste en el sofá. Me tengo que ir. Justin iba a estar preocupado. Cuando llegué a casa, todos estaban ahí. Mis padres, Nikki, Justin y sus padres. Todos parados en la sala. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Justin. ¿Cómo pudiste ponerme el cuerno? ¿Qué? Mi celular se murió, balbucé. Nikki intervino. Mentirosa desgraciada. Después de todo lo que él ha hecho por ti. Mostró fotos en su celular. Yo saliendo con Jaime, su mano en mi espalda baja. Estaba tan borracha que no me había dado cuenta. Llama a Jaime. Él confirmará que no pasó nada. Ella llamó. En altavoz, Jaime dijo. Ella me rogó que la llevara a casa. Nos acostamos varias veces. Me hervía la sangre. Nikki planeó esto. Ella está mintiendo. Justin negó con la cabeza y se fue. Su madre estaba llorando. Mi madre me dio una cachetada que me volteó la cara. Lárgate. Fui a casa de una amiga. Llamé a Justin repetidamente. Nada. Mamá me mandó un mensaje diciendo que me echaban de la casa. Me dijo cosas horribles. Tiró todas mis cosas al jardín. Me quedé en la calle. Ningún familiar quiso recibirme. Todos se pusieron del lado de Justin. En Navidad fui a tratar de reconciliarme. Toqué la puerta. Nadie abrió. Mi amiga me llamó. Había visto fotos en Facebook. Toda mi familia estaba en otro estado celebrando. Todos estaban ahí, incluyendo a Justin y sus padres. Todos sonriendo. Lloré por días. Luego los bloqueé a todos. Devolví mi anillo de compromiso. Una amiga conocía a alguien a horas de distancia con un trabajo en un restaurante y un departamentito barato arriba del local. Me mudé. Empecé de cero. Trabajaba 10 horas diarias. El depa era minúsculo. Pero ahorré dinero. Eventualmente me ascendieron a subgerente. Me mudé a un departamento bonito. Pasaron 2 años. Sin contacto con mi familia. Entonces tocaron a mi puerta. Justin estaba ahí. Todos esos sentimientos regresaron de golpe. Quería saltar a sus brazos. Luego recordé el dolor. Déjame explicarte, dijo. Nikki se casó. En su boda confesó que mintió sobre todo. Ella se había enamorado y se dio cuenta de lo que nos había hecho. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté. Tu amiga me dijo. Tu familia ha estado tratando de contactarte. Necesito tiempo, le dije. Él se fue. Yo estaba hecha un desastre. 3 días después tocaron de nuevo. Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio la dejé entrar. Lo siento tanto, sollozó Nikki. Estaba celosa. Justin siempre hablaba de ti. De lo perfecta que eras. Quería que te viera diferente. ¿Destruiste mi vida porque estabas celosa? Hay más. Esa noche Jaime no solo mintió por mí. ¿A qué te refieres? Él hizo cosas, mientras estabas inconsciente. Yo no sabía que lo haría. Solo quería que Justin pensara que le había sido infiel. Pero Jaime lo llevó más lejos. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Estás diciendo que él... Tengo la grabación. Él presumió de eso con sus amigos. Se grabó a sí mismo. Contigo inconsciente. Me entregó una memoria USB. No podía dejar que él se la quedara. ¿Tú lo sabías? ¿Por 2 años supiste que abusó de mí? Tenía miedo. Si decía la verdad tendría que admitir que te drogué. ¿Me drogaste? Solo para que cooperaras para las fotos. No pensé que Jaime haría eso. Le di una cachetada. Lárgate. Hay una cosa más. La razón por la que finalmente confesé. ¿Qué? Estoy enferma. 3 meses, quizás menos. No podía morirme sin arreglar esto. La miré fijamente. ¿Quieres perdón porque te estás muriendo? No. Quiero justicia. Jaime le ha hecho esto a otras chicas. Tengo evidencia. Fechas. Grabaciones. Pero necesito que tú denuncies primero. ¿Quieres que reviva el trauma que tú causaste para limpiar tu conciencia antes de morir?
Él se casa el próximo mes. ¿Con una chica de 19 años? Se levantó para irse, luego se volvió. Hay algo más sobre Justin que deberías saber. ¿Qué? Él supo a la semana que estabas diciendo la verdad. ¿Qué? El compañero de cuarto de Jaime le dijo que no pasó nada. Que estuviste en el sofá toda la noche. Justin decidió creer la mentira de todos modos. Dijo que era más fácil que admitir que se había equivocado. Mis piernas flaquearon. ¿Él lo sabía? Tu mamá lo sabía también. Todos lo sabían. El compañero de cuarto se lo dijo a todos en una cena familiar. Decidieron mantener la mentira en lugar de disculparse. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Jaime guardó videos de todas sus víctimas. Y la semana pasada publicó uno en línea. Tuyo. Tu cara está borrosa. Pero Justin reconoció el vestido. Él no está aquí para disculparse. Está aquí porque tiene miedo de que te enteres y los demandes a todos. Dejó la memoria USB en mi mesa. La boda es en 3 semanas. Su prometida se llama Julieta. Es la hermana pequeña de mi esposo. Me senté en la mesa de mi cocina mirando la memoria USB que Nikki dejó. Mi mano intentaba tomarla, pero luego retrocedía como si el plástico fuera a quemarme la piel. La cosa era lo suficientemente pequeña para caber en mi palma, pero se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera cargado jamás. Jaime se grabó abusando de mí mientras yo estaba inconsciente. El pensamiento hizo que mi estómago diera vueltas una y otra vez hasta que tuve que correr al baño a tener arcadas en el inodoro. Seguía pensando en Julieta. 19 años y a punto de casarse con un monstruo que coleccionaba videos de mujeres a las que había drogado y violado. Cada vez que consideraba tirar la memoria o fingir que Nikki nunca apareció en mi puerta, veía su cara en mi mente, joven, confiada y completamente ignorante de lo que Jaime realmente era. Pasaron horas mientras estaba sentada ahí, congelada. El sol se puso fuera de mi ventana. Mi celular marcaba las 11:47 p.m. cuando finalmente lo tomé y llamé a Violeta. Contestó al segundo timbre, con la voz ronca de sueño. Le dije que necesitaba que viniera ahora mismo, que algo malo había pasado. No hizo preguntas, solo dijo que estaría ahí en 20 minutos y que traería a su mamá. Llegaron juntas a las 12:15 a.m., Violeta todavía en pantalones de pijama y Nadia cargando un termo con té. Empecé a llorar en cuanto cruzaron la puerta, un llanto horrible que hacía temblar todo mi cuerpo. Nadia me guió al sofá mientras Violeta se sentaba a mi otro lado y les conté todo. Sobre Justin apareciendo, la confesión de Nikki sobre drogarme y Jaime abusando de mí mientras estaba inconsciente, sobre la memoria llena de evidencia y otras víctimas, sobre Justin sabiendo la verdad a la semana y eligiendo la mentira de todos modos, porque era más fácil que admitir que se equivocó. Nadia sostuvo mi mano mientras hablaba, su agarre firme y cálido. Violeta me pasaba pañuelos y no decía nada excepto para hacer preguntas aclaratorias cuando me alteraba demasiado para tener sentido. Cuando terminé, nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente, Nadia habló y dijo que necesitaba ir a la policía con la memoria, que no se podía permitir que Jaime lastimara a nadie más. Violeta estuvo de acuerdo, pero dijo que debería tomarme unos días primero para procesar todo, que no tenía que apresurarme. Les conté sobre Julieta y la boda en 3 semanas. La cara de Nadia se endureció y dijo que entonces definitivamente no podíamos esperar. Nos quedamos despiertas hasta casi las 4 de la mañana, las 3 bebiendo té y hablando sobre qué debía hacer a continuación. Violeta me hizo prometer que llamaría al trabajo reportándome enferma al día siguiente para poder descansar. Nadia dijo que ella cubriría mis turnos personalmente y que no me preocupara por nada excepto por cuidarme. Ambas me abrazaron antes de irse, y cerré la puerta tras ellas, sintiéndome un poco menos sola de lo que me había sentido unas horas antes. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas dormí, solo me quedé en cama mirando al techo y pensando en todo lo que Nikki me había dicho. Mi alarma sonó a las 6:30 para mi turno habitual. Me levanté, me bañé y me puse mi ropa de trabajo por puro hábito, mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mi cerebro seguía atascado en la memoria USB en la mesa de mi cocina. Manejé al restaurante y entré por la puerta trasera como hacía cada mañana. La cocina ya estaba caliente por la preparación del desayuno y el olor familiar a café y tocino usualmente me hacía sentir con los pies en la tierra. Hoy solo me daba náuseas. Me amarré el delantal y empecé a trabajar en la parrilla, volteando hot cakes y friendo huevos mientras empezaba el ajetreo matutino. Mis manos temblaban tanto que casi tiró un plato. Luego no puse atención y agarré el mango de un sartén sin trapo, quemándome la palma con el metal caliente. Me sacudí hacia atrás y tiré un contenedor de mezcla que se derramó por el piso. Nadia apareció a mi lado en segundos. Me quitó la espátula de la mano y le dijo a Esperanza que se encargara de la parrilla. Luego me guió a su oficina en la parte de atrás y cerró la puerta. Empecé a disculparme, pero ella me interrumpió y dijo que me tomaba el resto de la semana libre con goce de sueldo, y que no quería escuchar ninguna queja al respecto. Traté de protestar diciendo que no podía simplemente abandonar mis turnos durante una semana ocupada. Ella me miró con esos ojos marrones firmes y dijo que mi salud mental era más importante que cualquier desayuno y que si no me iba a casa ahora mismo, ella físicamente me cargaría hasta mi coche. Salí por la puerta trasera y me senté en mi auto en el estacionamiento por 10 minutos, llorando de nuevo porque no podía creer la suerte que tenía de tener personas como Nadia y Violeta en mi vida. La tarde del miércoles llegó después de 2 días de caminar por mi departamento, incapaz de pensar en nada excepto en la memoria USB. La tomaba y la dejaba docenas de veces.
Me sentaba frente a mi laptop y movía el mouse hacia el puerto USB. Luego me rajaba y cerraba la computadora. La idea de verme a mí misma en ese video me erizaba la piel, pero no saber exactamente qué había hecho Jaime se sentía casi peor. Finalmente, alrededor de las 3 en punto, no pude más. Conecté la memoria a mi laptop antes de que pudiera cambiar de opinión. La estructura de carpetas apareció en mi pantalla, ordenada y organizada como si Jaime estuviera guardando algún tipo de colección enferma. Había 12 carpetas en total, cada una etiquetada con el nombre de una chica y una fecha. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse mientras me desplazaba por la lista. Sara 2019, Michelle 2020, Amanda 2021. Las fechas retrocedían 5 años en un patrón claro. Encontré mi propio nombre cerca del final, la fecha de esa noche hace 2 años cuando Nikki me había drogado y Jaime me había llevado a su departamento. Hice clic en mi carpeta y apareció un archivo de video. Mi cursor flotó sobre él por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego cerré la carpeta sin reproducirlo. No podía verlo. Solo saber que existía era suficiente tortura. Pero me forcé a mirar lo suficiente de la miniatura para confirmar que Nikki había dicho la verdad. La imagen me mostraba inconsciente en un sofá y eso fue todo lo que necesité ver antes de cerrar la ventana y correr al baño a vomitar. Regresé a mi laptop después de lavarme la cara y cepillarme los dientes. Esta vez abrí las otras carpetas una por una, no viendo los videos, pero revisando los nombres de archivo y las fechas. 11 chicas más. 11 mujeres más a las que Jaime había drogado, abusado y grabado como si fuéramos algún tipo de colección de trofeos. Algunas carpetas tenían múltiples archivos, lo que significaba que se lo había hecho a la misma chica más de una vez. Me recargué en mi silla sintiendo frío por todo el cuerpo a pesar del calor del departamento. Jaime había estado haciendo esto por al menos 5 años, probablemente más. ¿Cuántas otras víctimas había de las que Nikki no sabía? ¿Cuántas chicas habían despertado confundidas y violadas sin saber qué les había pasado realmente? Pensé en Julieta de nuevo, joven y emocionada por su boda, completamente ignorante de que estaba a punto de casarse con un depredador en serie. La memoria USB de repente se sintió como la cosa más importante que había sostenido. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada chica que Jaime había lastimado y cada chica que podría lastimar en el futuro si alguien no lo detenía. El jueves por la mañana me desperté temprano y me vestí con ropa de verdad en lugar de pijamas por primera vez en 3 días. Puse la memoria en mi bolsa y manejé a la estación de policía antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. El edificio era de ladrillo viejo con un estacionamiento al frente, y me senté en mi auto por 5 minutos reuniendo el valor para entrar. Finalmente, me forcé a salir y caminé por las puertas principales hacia un vestíbulo con luces fluorescentes y sillas de plástico. Un oficial con cara de aburrimiento estaba sentado detrás de un escritorio cerca de la entrada. Me acerqué a él y dije que necesitaba hablar con alguien sobre una agresión sexual. Apenas levantó la vista de su computadora y preguntó cuándo ocurrió la agresión. Le dije que hace 2 años. Suspiró y comenzó a darme un formulario para llenar, claramente pensando que este iba a ser otro caso frío que no iba a ningún lado. Entonces agregué que tenía evidencia en video de múltiples agresiones por la misma persona. Su actitud cambió al instante. Levantó el teléfono e hizo una llamada rápida, luego me dijo que esperara mientras alguien venía por mí. 5 minutos después apareció un hombre de traje y se presentó como el detective Felipe Townsend. Probablemente tenía unos 50 años, con cabello gris y ojos amables que me hicieron sentir un poco menos ganas de vomitar. Me llevó a través de un laberinto de pasillos a una pequeña oficina con un escritorio y 2 sillas. Felipe me indicó que me sentara y cerró la puerta detrás de nosotros. No me apresuró ni actuó impaciente mientras yo trataba de averiguar cómo empezar a explicar todo. En cambio, simplemente esperó en silencio hasta que estuve lista para hablar. Empecé desde el principio, contándole sobre esa noche hace 2 años cuando mi hermana me drogó y Jaime abusó de mí mientras estaba inconsciente. Le expliqué sobre la falsa acusación de infidelidad y cómo toda mi familia me había abandonado basándose en mentiras. Le conté sobre Nikki apareciendo en mi departamento con su confesión del hecho de muerte y la memoria llena de evidencia. Felipe tomó notas todo el tiempo sin interrumpirme ni una vez, solo asintiendo ocasionalmente para mostrar que estaba escuchando. Cuando terminé de hablar, saqué la memoria de mi bolsa y la puse en su escritorio. La tomó con cuidado, sosteniéndola como si estuviera hecha de oro o algo igualmente precioso. Dijo que esta era evidencia extremadamente importante y preguntó si estaba bien que él mirara el contenido. Asentí y él la conectó a su computadora, pasando varios minutos haciendo clic en carpetas mientras yo estaba sentada tratando de no pensar en lo que él estaba viendo. Felipe finalmente levantó la vista de su pantalla y su expresión era seria. Explicó que debido a que estuve inconsciente durante la agresión y había sido drogada sin mi conocimiento, esto constituía un caso de delito grave muy serio. El hecho de que Jaime lo hubiera grabado empeoraba las cosas legalmente. Dijo que los otros videos en la memoria podrían ayudar a establecer un patrón de comportamiento que fortalecería el caso significativamente. Pero identificar y contactar a todas las otras víctimas tomaría tiempo, probablemente semanas o incluso meses. Preguntó si sabía los nombres completos de alguna de las otras chicas o tenía alguna forma de contactarlas. Negué con la cabeza y dije que las carpetas solo tenían nombres de pila y fechas. Felipe asintió y dijo que empezarían tratando de coincidir las fechas con reportes de personas desaparecidas o reportes de agresión de esos periodos de tiempo. Hizo preguntas detalladas sobre Jaime,
obteniendo su nombre completo y última dirección conocida y cualquier otra información que pudiera proporcionar. Le conté sobre la próxima boda con Julieta en menos de 3 semanas. La mandíbula de Felipe se tensó, y dijo que harían todo lo posible para armar un caso antes de que eso sucediera. Tomó mi información de contacto y dijo que alguien de la fiscalía se pondría en contacto pronto. Luego me acompañó de regreso al vestíbulo y me estrechó la mano agradeciéndome por denunciar. Dijo que lo que estaba haciendo requería verdadero coraje y podría evitar que Jaime lastimara a alguien más. Salí de la estación de policía sintiéndome extraña y vacía, como si hubiera estado cargando algo pesado por 2 años y de repente lo hubiera soltado. Mis piernas se sentían temblorosas y mi cabeza daba vueltas, pero de una manera diferente a antes. Violeta estaba esperando en el estacionamiento como le había pedido. Me miró a la cara y me jaló a un abrazo sin decir nada. Nos subimos a su auto, y ella nos llevó a una cafetería a unas cuadras de distancia. Pidió bebidas para las 2 y nos sentamos en una mesa de esquina por más de 1 hora mientras yo miraba mi café con leche e intentaba procesar lo que acababa de hacer. Violeta no me presionó para hablar ni trató de decirme que todo estaría bien. Solo se sentó frente a mí y me dejó estar en silencio, ocasionalmente estirándose para apretar mi mano. Finalmente la miré y dije que no podía creer que realmente lo hubiera hecho, que había entrado en una estación de policía y reportado lo que Jaime me hizo. Ella sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí, que se necesitaba verdadera fuerza para enfrentar algo tan traumático. Empecé a llorar de nuevo. No lágrimas tristes esta vez, sino algo más complicado para lo que no tenía palabras. Violeta me pasó servilletas y esperó mientras me recomponía. Eventualmente dejamos la cafetería y ella me llevó a casa, haciéndome prometer que la llamaría si necesitaba algo en absoluto. Esa noche estaba preparando la cena cuando alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Justin parado en el pasillo. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero entonces la ira me inundó, caliente y aguda. Abrí la puerta de golpe y me quedé ahí mirándolo. Él se veía incómodo y comenzó a decir algo, pero lo interrumpí y le dije que entrara porque íbamos a hablar sobre por qué siguió mintiendo cuando sabía la verdad. Me siguió a mi departamento y cerré la puerta tras él. Esta vez no estaba triste ni confundida ni esperando una reconciliación. Estaba furiosa y quería respuestas, y no iba a dejar que se fuera hasta que se explicara. Justin caminaba de un lado a otro en mi pequeña sala y se detuvo junto a la ventana. Se volvió para enfrentarme con las manos metidas profundamente en sus bolsillos. Su voz salió tranquila cuando finalmente comenzó a hablar. Waldo le dijo la verdad sobre esa noche menos de 1 semana después de que todo sucediera. El compañero de cuarto de Jaime había estado en una cena familiar y llevó a Justin a un lado. Le explicó que yo había estado desmayada en el sofá toda la noche y Jaime había estado en su propia habitación. Waldo dijo que se sentía enfermo por mentir en esa llamada telefónica, pero Jaime lo había amenazado. Justin se quedó allí en mi departamento mirando al piso mientras admitía todo esto. Dijo que para ese punto ya me había gritado frente a nuestras 2 familias. Sus padres habían llorado. Mi madre me había echado. Todos habían elegido bandos y dejado claras sus posiciones. Se sintió atrapado por sus propias acciones y pensó que sería más fácil simplemente seguir con la mentira que admitir que había sido cruel y se había equivocado. Las palabras salían de él como si estuviera confesando algo pequeño en lugar de haber destruido mi vida entera. Sentí que mis manos empezaban a temblar. Le pregunté directamente si estaba aquí porque realmente se sentía mal o porque tenía miedo de los problemas legales ahora que el video estaba en línea. Su cara cambió completamente cuando dije eso. La tristeza falsa desapareció y pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Empezó a decir algo sobre cómo siempre le importé, pero lo corté. Le dije que se largara de mi departamento. Mi voz salió calmada y firme de una manera que nos sorprendió a ambos. Abrió la boca para discutir, pero caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Se fue sin otra palabra y cerré la puerta tras él. Me quedé allí por un largo tiempo, solo respirando y sintiendo absolutamente nada. Felipe me llamó temprano a la mañana siguiente mientras me arreglaba para el trabajo. Su voz sonaba cansada pero decidida. Habían revisado todos los archivos en la memoria e identificado a otras 3 víctimas hasta el momento. Todavía estaban trabajando en encontrar información de contacto para el resto. Preguntó si estaría dispuesta a hablar con una defensora de víctimas que pudiera ayudarme a entender el proceso legal y conectarme con otras sobrevivientes. Dije que sí antes de pensarlo demasiado. Me dio un nombre y número de alguien en el centro de crisis local, Anna Kirk. Dijo que ella era buena en su trabajo y no me presionaría para hacer nada para lo que no estuviera lista. Anoté la información en una servilleta y la miré por el resto de la mañana. Conocí a Ana en el centro de crisis el lunes por la tarde. El edificio era pequeño y pintado de un color azul suave que probablemente se suponía que debía ser calmante. Me encontró en el vestíbulo y me llevó a una oficina tranquila con sillas cómodas. Ana tenía quizás unos 40 años, con cabello oscuro corto y lentes. No me miró con lástima ni trató de decirme que todo estaría bien. En cambio, solo preguntó qué necesitaba saber. Le dije que no sabía qué esperar de nada de esto. Ella explicó cómo probablemente iría la investigación. Entrevistas policiales y recolección de evidencia, posibles apariciones en la corte si se presentaban cargos. Habló sobre cómo manejar los pensamientos que probablemente surgirían sobre la agresión. Cosas en las que quizás no me había permitido pensar antes. Me dio papeles con información sobre terapia de trauma y grupos de apoyo.
Su voz se mantuvo uniforme y profesional todo el tiempo, pero no fría, solo honesta sobre lo que venía. Cerca del final de nuestra reunión saqué el tema de Julieta. La expresión de Ana cambió ligeramente cuando mencioné la fecha de la boda. Explicó que advertir a alguien directamente en un caso como este podía ser complicado. Podría interferir con la investigación si Jaime se asustaba y destruía evidencia o intimidaba a otras víctimas. Pero también dijo que entendía por qué me sentía tan preocupada por esta chica casándose con él en menos de 3 semanas. Sugirió que podíamos hablar con la oficina del fiscal sobre la mejor manera de manejarlo. Tal vez había un enfoque que protegería a Julieta sin estropear el caso. Salí del centro de crisis sintiéndome mejor y peor al mismo tiempo que cuando llegué. Los siguientes días fueron extraños y desconectados. Iba a trabajar y hacía mi chamba, pero mi cerebro no dejaba de obsesionarse con Julieta. 2 semanas y media hasta que se casara con Jaime. 2 semanas y media hasta su noche de bodas. Seguía imaginándola drogada e inconsciente mientras él se grababa a sí mismo. Violeta y Esperanza notaron que estaba distraída. Vinieron el martes por la noche con helado y me hicieron ver películas con ellas. Esperanza eligió una comedia que se suponía que era divertida, pero no podía concentrarme. Violeta seguía apretando mi mano durante las partes serias como si tratara de anclarme al presente. Agradecí que lo intentaran, pero nada podía detener a mi cerebro de contar los días. Felipe llamó de nuevo el miércoles mientras estaba en el restaurante. Salí para contestar. Dijo que habían logrado contactar a 7 víctimas en total de los videos. 4 de ellas estaban dispuestas a presentar declaraciones formales. Su voz se volvió más intensa cuando habló de tratar de arrestar a Jaime antes de la boda. Estaba presionando fuerte para reunir suficiente evidencia rápidamente. Pero el fiscal quería todo perfecto para asegurarse de poder obtener una condena. Cada pieza de evidencia documentada correctamente. Cada declaración de testigo detallada y consistente. Entendía por qué eso importaba, pero se sentía como ver un temporizador en cuenta regresiva mientras todos los demás se movían en cámara lenta. Esa misma tarde mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de mi madre. No había sabido de ella desde que la bloqueé hace 2 años, pero aparentemente había conseguido un número nuevo. Los mensajes decían que había escuchado que yo estaba haciendo acusaciones. Exigía que dejara de intentar arruinar la reputación de Justin. Sus palabras eran enojadas y defensivas como si yo fuera la que había hecho algo malo. Los leí una vez, y luego bloqueé el número nuevo sin responder. Sentí cansancio más que cualquier otra cosa, un desprecio exhausto por la mujer que me había abofeteado y tirado mis cosas al jardín. Ella todavía no entendía y probablemente nunca lo haría. Ana me llamó al día siguiente y preguntó si quería conocer a otra sobreviviente. Amalia Hopkins, a quien llamaremos Amy, había sido agredida por Jaime hace 3 años cuando ambos estaban en una universidad diferente. Estaba dispuesta a hablar conmigo si quería conectar con alguien que entendiera. Acepté de inmediato. Nos conocimos en una cafetería el viernes por la tarde. Amy era más joven que yo, con cabello rojo recogido en una cola de caballo. Nos sentamos en una cabina de esquina y hablamos por 2 horas. Ella describió despertar confundida y adolorida sin memoria de la noche anterior. Enterarse más tarde por amigos que Jaime la había llevado a casa. La forma en que él actuó normal y amigable la siguiente vez que la vio. Ella lo había reportado a la policía del campus, pero no pasó nada porque no podía probar nada. Hablar con ella se sintió diferente a hablar con cualquier otra persona. No necesitaba explicarle el horror específico de ser violada mientras estaba inconsciente. Ella ya lo sabía. Al final de nuestra reunión, Amy y yo habíamos tomado una decisión. No podíamos quedarnos esperando a que el sistema legal tal vez hiciera algo antes de la boda. Julieta necesitaba saber con qué se estaba a punto de casar. Amy sacó su teléfono y buscamos a Julieta en redes sociales. La encontramos bastante fácil a través del perfil del esposo de Nikki. Tenía fotos de ella y Jaime viéndose felices. Fotos de la planificación de la boda. Su cuenta era pública, así que podíamos ver todo. Amy y yo trabajamos juntas escribiendo un mensaje. Lo mantuvimos simple y objetivo. Explicamos que Jaime tenía un historial de agredir mujeres mientras estaban inconscientes. Dijimos que teníamos evidencia y estábamos trabajando con la policía. Le dijimos que merecía saber la verdad antes de tomar esta decisión. Lo enviamos desde nuestras 2 cuentas para que viera que no era solo una persona. Luego esperamos a ver si nos creería o si Jaime ya la había convencido de que las mujeres como nosotras éramos solo mentirosas celosas tratando de arruinar su felicidad. Mi teléfono vibró menos de 1 hora después de que enviamos el mensaje. Julieta había respondido. Lo abrí con manos temblorosas y leí sus palabras 2 veces antes de que el significado calara. Nos llamó mentirosas celosas tratando de arruinar su felicidad. Dijo que Jaime le había advertido sobre exnovias locas que podrían tratar de sabotear su boda. Nos iba a bloquear a las 2 inmediatamente. Y que deberíamos estar avergonzadas de nosotras mismas. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Amy tomó mi teléfono y leyó el mensaje ella misma. Luego lo tiró en el sofá entre nosotras. Ninguna de las 2 habló por un largo rato. Quería gritar o llorar o tirar algo, pero mayormente me sentía vacía. Habíamos tratado de advertirle y ella se negó a escuchar y ahora se iba a casar con un depredador en menos de 3 semanas. Amy finalmente rompió el silencio sugiriendo que llamáramos a Ana y asentí porque no sabía qué más hacer. Ana contestó al segundo timbre y escuchó mientras yo explicaba lo que pasó. Su voz se mantuvo calmada y firme mientras me recordaba que las víctimas de abuso a menudo defienden a sus abusadores inicialmente.
Dijo que habíamos plantado una semilla de duda en la mente de Julieta incluso si ella no quería admitirlo en este momento. La información estaba ahí y no podía saberla completamente. Amy habló y sugirió que contactáramos a los padres de Julieta en su lugar, enviarles la información junto con enlaces a noticias sobre casos similares. Ana pensó que esa era una buena idea y se ofreció a ayudarnos a compilar todo en un documento claro que los padres tomaran en serio. Pasamos la siguiente hora armando una carpeta con declaraciones de víctimas, artículos de noticias sobre casos de agresión universitaria y una línea de tiempo del patrón de Jaime. Ana nos ayudó a escribir una carta explicando la situación sin sonar histéricas o vengativas. Encontramos a los padres de Julieta en redes sociales a través de su perfil, y les enviamos todo con un asunto que decía información urgente sobre el prometido de su hija. Luego esperamos de nuevo. Pasaron 2 días sin respuesta de los padres de Julieta. Trabajé turnos dobles en el restaurante tratando de mantener mi mente ocupada, pero cada vez que mi teléfono vibraba saltaba. El jueves por la tarde mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar la bocina. La voz de un hombre preguntó si estaba hablando con la persona correcta. Luego se presentó como Hugo, el esposo de Nikki. El esposo de mi hermana, a quien nunca había conocido, me estaba llamando de la nada. Dijo que Nikki le había contado todo antes de entrar en cuidados paliativos. Su voz se quebró cuando describió enterarse de lo que su esposa me había hecho, cómo me había drogado y armado todo el escenario de la falsa infidelidad. Se disculpó repetidamente aunque nada de eso era su culpa. Luego me dijo por qué realmente estaba llamando. Julieta era su hermana pequeña. Quería ayudar a protegerla de Jaime, pero necesitaba pruebas que pudiera mostrar a sus padres. Eran personas tradicionales que tal vez no le creerían sin evidencia sólida. Le dije que podía reunirme con él y mostrarle lo que teníamos. Sugirió una cafetería a medio camino entre nosotros y acordamos el viernes por la mañana. Colgué y me senté mirando mi teléfono por 10 minutos. Nikki finalmente le había dicho la verdad a su esposo y ahora su confesión podría realmente salvar a alguien. La cafetería estaba llena cuando llegué el viernes. Vi a Hugo inmediatamente porque se veía nervioso y revisaba su teléfono constantemente. Se puso de pie cuando me acerqué y me estrechó la mano formalmente. Luego, ambos nos sentamos con nuestras bebidas. Saqué mi laptop y abrí la carpeta que Ana nos había ayudado a crear. La cara de Hugo se puso pálida mientras se desplazaba por las declaraciones de las víctimas y los artículos de noticias. Se detuvo en una foto que mostraba a Jaime en una fiesta con su brazo alrededor de una chica que parecía apenas consciente. Sus manos temblaban cuando cerró la laptop y la empujó hacia mí. Dijo que sus padres eran tradicionales y tal vez no le creerían al principio, pero haría lo que fuera necesario para detener esta boda. Su hermanita tenía solo 19 años y toda su vida por delante. Le conté sobre los videos en la memoria USB y vi cómo se ponía aún más pálido. Preguntó si la policía tenía la evidencia y confirmé que estaban investigando. Sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a sus padres ahora mismo y que yo debería quedarme en caso de que quisieran hablar conmigo directamente. Marcó y puso el teléfono en altavoz. Su padre contestó y Hugo se lanzó a una explicación sobre el historial de Jaime. Podía escuchar a su padre poniéndose enojado y defensivo diciendo que ya habían pagado por el lugar y que esto era solo pánico escénico. La voz de Hugo se volvió más fuerte y firme mientras explicaba que esto no era pánico escénico. Esto se trataba de proteger a Julieta de un depredador peligroso. Le dijo a su padre que yo estaba sentada justo ahí con pruebas. Su padre exigió hablar conmigo. Le expliqué todo al padre de Julieta mientras Hugo observaba. Describí la agresión, las drogas, el patrón de víctimas, la investigación policial. Me interrumpió varias veces haciendo preguntas sobre evidencia y fechas. Para el final de la llamada, su voz había cambiado de enojada a preocupada. Dijo que necesitaba discutir esto con su esposa y volverían a llamar. Hugo y yo nos sentamos en la cafetería por otra hora hablando sobre Nikki. Me dijo que ella había estado enferma por meses antes de finalmente confesar todo. Dijo que lloraba todas las noches sabiendo lo que me había hecho y cómo había destruido mi vida. Quería que yo supiera que ella genuinamente lamentaba sus acciones, incluso si eso no arreglaba nada. Le agradecí por la información, pero dije que no estaba lista para perdonar a Nikki solo porque se sintió mal al final. Él asintió y dijo que entendía. Su teléfono sonó y era su padre llamando de vuelta. Decidieron retirar todo el financiamiento para la boda inmediatamente y exigir que Julieta pospusiera hasta que pudieran investigar estas acusaciones adecuadamente. Julieta ya estaba furiosa y acusándolos de sabotear su relación. Pero al menos la boda no sucedería en 10 días como estaba planeado. Hugo me agradeció por reunirme con él y prometió mantenerme actualizada. Manejé a casa sintiendo que tal vez realmente habíamos detenido algo terrible. Esa noche Felipe llamó con noticias. Tenían suficiente evidencia para arrestar a Jaime por múltiples cargos de agresión sexual, drogar víctimas y grabación ilegal. Fue detenido hoy. La fiscalía confiaba en obtener condenas en al menos algunos cargos dada la evidencia en video y múltiples testimonios de víctimas. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi sofá mirando a la nada. Jaime estaba realmente siendo arrestado. Después de 2 años de caminar libre, finalmente enfrentaba consecuencias. Llamé a Amy y le conté las noticias. Ella empezó a llorar en el teléfono y me di cuenta de que yo también estaba llorando. Nos quedamos en el teléfono por 1 hora solo hablando de todo. Qué surrealista se sentía.
Cómo ambas habíamos estado esperando que se saliera con la suya de alguna manera. Ana me llamó más tarde esa noche para ver cómo estaba. Me recordó que la justicia no borra el trauma y que se me permitía sentir emociones complicadas sobre todo esto. Le dije que me sentía aliviada pero también vacía, como si me hubiera estado preparando para una pelea que de repente terminó antes de que estuviera lista. Dijo que eso era normal y deberíamos programar una sesión la próxima semana para procesar todo. 3 días después del arresto de Jaime, Hugo llamó de nuevo. Nicky había muerto esa mañana. Me invitó al funeral y me dio los detalles sobre la hora y el lugar. Le agradecí y dije que lo pensaría. Pasé los siguientes 2 días tratando de decidir si debería ir. Una parte de mí quería cierre. Quería ver a mi familia una última vez. Quería despedirme de mi hermana a pesar de todo. Pero la parte más grande de mí recordaba estar en la calle debido a sus mentiras. Recordaba la Navidad cuando todos celebraron sin mí. Recordaba 2 años de completo abandono mientras ellos sabían la verdad. Llamé a Hugo la mañana del funeral y le dije que no iría. Dijo que entendía y no trató de convencerme de lo contrario. Me sentí culpable por aproximadamente 1 hora. Luego me di cuenta de que no le debía a Nicky ni a nadie más mi perdón. Su confesión en el lecho de muerte no borraba lo que había hecho ni hacía que el dolor desapareciera. Fui a trabajar en su lugar y me mantuve ocupada con la hora pico del almuerzo. 1 semana después, estaba trabajando el turno de la mañana cuando mi madre apareció. La vi a través de la ventana del frente dirigiéndose hacia la puerta con una mirada decidida en su rostro. Antes de que pudiera llegar, Nadia salió y bloqueó físicamente la entrada. No podía escuchar lo que decían, pero podía ver la cara de mi madre poniéndose roja y enojada. Nadia se mantuvo firme con los brazos cruzados. Luego sacó su teléfono como si estuviera a punto de llamar a alguien. Mi madre miró hacia la ventana y me vio observando. Empezó a gritar algo, pero Nadia se movió para bloquear su vista y señaló hacia el estacionamiento. Mi madre finalmente se fue y Nadia regresó adentro. Me encontró en la cocina y preguntó si estaba bien. Asentí, pero las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Nadia me jaló a un abrazo y dijo: «Eso es lo que hace la verdadera familia. Se protegen el uno al otro». Lloré en la cocina por 20 minutos mientras ella simplemente me sostenía. Esperanza me trajo agua y pañuelos sin decir nada. Cuando finalmente dejé de llorar, Nadia me dijo que mi madre había estado exigiendo hablar conmigo y haciendo una escena. Le había dicho que se fuera o llamaría a la policía. Ver a alguien protegerme sin dudar hizo que algo cambiara dentro de mi pecho. Estas personas que no estaban relacionadas conmigo por sangre me habían mostrado más amor en 2 años que mi familia real en toda mi vida. 2 semanas después recibí una llamada de la oficina del fiscal. Querían que proporcionara una declaración de impacto de víctima para el juicio de Jaime. La mujer en el teléfono explicó qué era y cómo se usaría durante la sentencia. Acepté de inmediato, pero luego pasé los siguientes 3 días mirando un documento en blanco en mi laptop. Ana se ofreció a ayudarme a escribirla y nos reunimos en su oficina el jueves. Me hizo preguntas sobre cómo la agresión y todo lo que siguió había afectado mi vida. Empecé a hablar y no pude parar. Le conté sobre quedarme sin hogar, perder a toda mi familia, trabajar 10 horas diarias en un departamento minúsculo, las pesadillas, los problemas de confianza, cómo todavía me estremezco a veces cuando los hombres se paran demasiado cerca. Ella escribía mientras yo hablaba, organizando mis palabras en algo coherente. Para el final de la sesión teníamos una declaración de 3 páginas que capturaba todo. Leerla me hizo llorar, pero también me hizo sentir poderosa. Esta era mi verdad y Jaime tendría que escucharla en la corte. Envié la declaración a Felipe y recibí una respuesta el mismo día diciendo que era poderosa y ayudaría al caso. 2 días después, Ana llamó preguntando si me sentiría cómoda reuniéndome con Amy y otras 2 víctimas que querían dar declaraciones también. Explicó que tenían miedo, pero ver mi coraje las hizo pensar que podían hacerlo. Dije que sí de inmediato porque saber que no estaba sola en esto hacía que todo se sintiera menos pesado. Nos reunimos en el centro de crisis el sábado por la mañana, todas sentadas en un círculo con Ana. Amy estaba ahí con una chica llamada Rebeca, a quien Jaime agredió en su 2º año, y otra mujer llamada Michelle, a quien atacó en una fiesta hace 3 años. Fuimos turnándonos para compartir nuestras historias y las vi llorar mientras hablaban de despertar confundidas o encontrar fotos que no recordaban haberse tomado. Rebeca dijo que Jaime drogó su bebida en un evento del campus y despertó en su dormitorio sin memoria de cómo llegó ahí. Michelle dijo que él ofreció acompañarla a casa desde una fiesta, y ella perdió el conocimiento a medio camino, despertando horas después en un departamento extraño. Después de que todas compartimos, Amy sugirió que hiciéramos un chat de grupo para apoyarnos mutuamente a través del proceso legal. Intercambiamos números y en horas el chat estaba activo con mensajes sobre fechas de corte y recomendaciones de terapia. Tener a otras 3 mujeres que entendían exactamente por lo que pasé me hizo sentir menos loca y menos sola. Esa noche envié un mensaje al grupo diciendo que tenía miedo de testificar y recibí 3 mensajes inmediatamente con ánimos y ofertas para practicar juntas. Durante las siguientes semanas nos reunimos 2 veces más para repasar nuestras declaraciones con Ana y hablar sobre cómo podría ser el contrainterrogatorio. 2 meses después de que Jaime fuera arrestado, estaba trabajando un turno de cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido.
Casi lo borro pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje decía que era Julieta y que sentía no haberme creído antes. Miré la pantalla por un minuto completo tratando de decidir si debería responder o bloquear el número. Envió otro mensaje diciendo que encontró la colección de Jaime en su laptop después del arresto, y le dio asco físico. Dijo que estaba en terapia ahora tratando de procesar qué tan cerca estuvo de casarse con alguien así. Guardé mi teléfono y terminé mi turno. Pero seguí pensando en ella sentada sola tratando de lidiar con esto. Solo tenía 19 años y había sido manipulada por alguien en quien confiaba. Cuando llegué a casa esa noche finalmente respondí diciendo que apreciaba su disculpa y entendía por qué no me creyó al principio. Ella respondió inmediatamente preguntando si podíamos vernos para un café porque tenía preguntas sobre cómo operan los depredadores y cómo no vio las señales. Lo pensé por 2 días antes de aceptar reunirme en un café en el centro en mi próximo día libre. La cafetería estaba llena cuando llegué y vi a Julieta sentada en la esquina viéndose nerviosa. Se puso de pie cuando me vio y pude notar que había estado llorando recientemente porque sus ojos estaban hinchados. Nos sentamos e inmediatamente se disculpó de nuevo diciendo que se sentía estúpida por defender a Jaime y atacarme en línea. Le dije que no era estúpida, que Jaime era bueno manipulando y le hizo creer que lo conocía. Empezó a llorar y me contó sobre encontrar carpetas en su computadora etiquetadas con nombres de chicas y fechas que retrocedían años. La policía tomó la laptop como evidencia, pero ella ya había visto suficiente para saber que él había estado haciendo esto todo el tiempo que salieron. Dijo que seguía pensando en su relación y dándose cuenta de todas las banderas rojas que ignoró porque pensaba que él la amaba. Compartí mi propia experiencia con Jaime y cómo parecía servicial y amable justo antes de agredirme. Hablamos por 3 horas sobre cómo los depredadores aíslan a las víctimas y las hacen dudar de su propio juicio. Preguntó cómo lo estaba sobrellevando, y le conté sobre la terapia y el grupo de apoyo con Amy y las otras víctimas. Su cara se iluminó cuando mencioné el grupo y preguntó si podía unirse, aunque su agresión no sucedió. Le envié un mensaje a Ana ahí mismo preguntando si Julieta podía venir a nuestra siguiente reunión, y Ana dijo que sí de inmediato. Julieta lloró de nuevo y me agradeció por no odiarla después de cómo me trató. Le dije que entendía que ella era una víctima también, solo de una manera diferente, y necesitábamos apoyarnos en lugar de pelear. 4 meses después de que Jaime fuera arrestado, la fecha del juicio finalmente llegó. Las 5 que dimos declaraciones nos presentamos en el tribunal el primer día usando listones morados a juego que Ana nos dio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y ver a Jaime sentado en la mesa de la defensa en un traje hizo que mi estómago se revolviera. Se veía tan normal y pulcro, nada como el monstruo que yo sabía que era. La fiscal era una mujer de unos 40 años llamada señora Ruiz que se reunió con nosotras antes de que empezara el juicio. Explicó el proceso y nos advirtió que el abogado de Jaime trataría de desacreditar nuestras historias y hacernos parecer mentirosas. Los primeros 3 días fueron la selección del jurado y las declaraciones iniciales. La señora Ruiz presentó la evidencia incluyendo los videos y el patrón de comportamiento que abarcaba 5 años. El abogado de Jaime argumentó que los encuentros fueron consensuados y que todas estábamos haciendo acusaciones falsas por atención. Verlo sentado ahí pareciendo inocente mientras su abogado nos llamaba mentirosas me daba ganas de gritar. Amy tomó mi mano durante las declaraciones iniciales y yo se la apreté fuerte. La siguiente semana llamaron a testigos incluyendo al experto forense que analizó los videos y confirmó que mostraban víctimas inconscientes. Waldo testificó sobre Jaime presumiendo de sus conquistas y actuando sospechoso. Luego fue nuestro turno de testificar. Fui primero y pasé 2 horas en el estrado describiendo lo que pasó esa noche y cómo desperté sin memoria. El abogado de Jaime trató de hacerlo parecer como si yo estuviera borracha y hubiera consentido. Pero la señora Ruiz objetó y el juez lo sostuvo. Amy testificó después y rompió en llanto al describir su agresión. Rebecca y Michelle dieron relatos similares. La última víctima fue una chica llamada Sara a quien Jaime agredió solo 6 meses antes de su arresto. Ver a Jaime tratando de parecer compasivo mientras testificábamos me enfermaba. Su abogado seguía sugiriendo que todas mentíamos por dinero o venganza. Pero el jurado se veía asqueado por sus tácticas. El juicio duró 3 semanas en total con testigos expertos y testimonios de carácter. En el día final, la señora Ruiz dio un argumento de cierre poderoso sobre depredadores que usaban drogas y alcohol para agredir a mujeres vulnerables. El jurado deliberó por 2 días antes de regresar con un veredicto. Todas nos tomamos de las manos en la sala cuando el juez pidió el veredicto. El presidente del jurado se puso de pie y dijo culpable en 8 cargos de agresión sexual y grabación ilegal. La cara de Jaime se puso blanca y su abogado inmediatamente comenzó a hablar sobre apelaciones. El juez fijó la sentencia para 2 semanas después y todas salimos de la sala juntas. El día de la sentencia llegó en una mañana fría a finales de noviembre. Todas usamos los listones morados de nuevo y nos sentamos en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. El juez preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto de víctima antes de la sentencia. Las 5 nos pusimos de pie y nos turnamos leyendo nuestras declaraciones. Yo fui la última y mi voz temblaba mientras leía sobre perder a mi familia y quedarme sin hogar y pasar 2 años pensando que estaba loca. Cuando terminé, el juez asintió y nos agradeció por nuestro valor. Luego miró a Jaime y dijo que sus acciones mostraban un patrón de comportamiento depredador y una falta total de remordimiento.
Lo sentenció a 12 años de prisión con registro obligatorio como delincuente sexual de por vida. No era tanto como yo quería. Había esperado 20 años al menos. Pero la señora Ruiz nos dijo más tarde que 12 años era en realidad más de lo que la mayoría de los casos de agresión obtienen. Amy tomó mi mano cuando se leyó la sentencia y ambas empezamos a llorar. Las otras víctimas se nos unieron y todas nos abrazamos en la sala mientras se llevaban a Jaime esposado. Afuera en el pasillo lloramos juntas por 20 minutos. No lágrimas tristes, sino lágrimas de alivio mezcladas con enojo de que tomara tanto tiempo. Ana nos llevó a todas a comer después y hablamos sobre qué seguía. El juicio había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. 3 días después de la sentencia, Justin me dejó un mensaje de voz. Vi su nombre en mi teléfono y casi no lo escucho. El mensaje empezaba con él diciendo que se alegraba de que hubiera obtenido justicia y que hubiera pasado lo correcto. Luego dijo que esperaba que pudiéramos seguir adelante y tal vez hablar sobre todo lo que pasó. Su voz sonaba falsa y ensayada como si estuviera leyendo un guión. Borré el mensaje a la mitad y bloqueé su número. Amy me mandó mensaje preguntando si estaba bien porque sabía que Justin había estado tratando de contactarme. Le dije que había terminado con él y no sentía nada más que lástima por lo patético que sonaba. Ella respondió con un pulgar arriba y dijo, buen viaje. Esa noche me senté en mi departamento pensando en todo lo que pasó en los últimos 6 meses. El juicio había terminado, Jaime estaba en prisión y yo tenía un sistema de apoyo de personas a las que realmente les importaba. Justin tratando de meterse de nuevo en mi vida solo mostraba que nunca cambió y nunca lo haría. Pensé en responder para ponerlo en su lugar, pero me di cuenta de que no merecía más de mi energía. Ana me dio el nombre de una terapeuta de trauma que se especializaba en casos de agresión sexual. Llamé e hice una cita para la semana siguiente. La terapeuta se llamaba Doctora Raquel y su consultorio estaba en un edificio tranquilo cerca del centro de crisis. Nuestra primera sesión fue solo hablar de mi historia y en qué quería trabajar. Le conté sobre la agresión y la traición familiar y cómo todavía tenía pesadillas la mayoría de las noches. Explicó que la terapia de trauma implicaría procesar los recuerdos de una manera segura y aprender estrategias de afrontamiento. Las sesiones fueron más difíciles de lo que esperaba porque la doctora Raquel me hacía hablar de detalles que había estado tratando de olvidar. Algunas semanas salía de su consultorio sintiéndome exhausta y en carne viva como si alguien me hubiera raspado por dentro. Otras semanas me sentía más ligera, como si hubiera soltado algo pesado que había estado cargando. Trabajamos en técnicas para manejar ataques de pánico y pensamientos intrusivos. La doctora Raquel me enseñó ejercicios de conexión a tierra para cuando me sentía abrumada. Después de 2 meses de sesiones semanales noté que las pesadillas eran menos frecuentes. Todavía tenía días malos donde todo se sentía demasiado difícil, pero estaba aprendiendo a sobrellevarlos en lugar de caer en espiral. El chat de grupo con las otras víctimas ayudó también porque entendían el tipo específico de trauma que compartíamos. Lentamente empecé a sentirme menos como una víctima atrapada en el pasado y más como una sobreviviente sanando activamente y avanzando. 5 meses después de que terminó el juicio, Violeta vino a mi departamento viéndose nerviosa. Se sentó en mi sofá y dijo que mi padre la había contactado preguntando si consideraría reunirme con él. Sentí que mi pecho se apretaba y pregunté qué quería. Violeta dijo que la había llamado 3 veces en la última semana diciendo que se daba cuenta de lo equivocada que estaba la familia y quería disculparse. Ella dejó claro que no creía que yo le debiera nada, pero quería pasar el mensaje. Pasé las siguientes 2 semanas pensándolo constantemente. Una parte de mí quería ignorarlo completamente, pero otra parte quería escucharlo admitir lo que hicieron. Lo hablé en terapia y la doctora Raquel dijo que solo debería reunirme con él si me sentía emocionalmente lista y tenía límites claros. Después de 3 semanas le dije a Violeta que aceptaba una reunión para tomar café con ella presente, y dejé claro que no estaba prometiendo reconciliación ni perdón. Violeta llamó a mi padre y programó la reunión para el sábado siguiente en un café cerca de mi departamento. La mañana de la reunión casi canceló 2 veces. Violeta pasó por mí, y manejamos al café juntas con ella recordándome que podía irme en cualquier momento. Mi padre ya estaba sentado en una mesa al fondo cuando llegamos. Se puso de pie cuando me vio y pude ver que había envejecido mucho en 2 años. Su cabello estaba más gris y tenía nuevas líneas alrededor de los ojos. Nos sentamos y hubo un silencio incómodo por 1 minuto antes de que él empezara a hablar. Dijo que sentía todo y sabía que lo siento no era suficiente. Luego empezó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara mientras yo estaba sentada ahí sintiéndome mayormente entumecida. Dijo que todos supieron a la semana que yo estaba diciendo la verdad porque Waldo se los dijo en una cena familiar. Mi madre había convencido a todos de mantener la mentira en lugar de admitir que cometieron un error horrible. Dijo que eran demasiado orgullosos y estaban demasiado invertidos en la narrativa que crearon. Escucharlo decirlo en voz alta no me hizo sentir mejor como pensé que lo haría. En cambio, me sentí enojada de que le tomara 2 años y un juicio criminal para finalmente admitir la verdad. Siguió disculpándose y diciendo que entendía si nunca lo perdonaba. Violeta se sentó junto a mí todo el tiempo con su mano en mi brazo como apoyo. Cuando mi padre finalmente dejó de llorar, respiré profundo y le dije que apreciaba su disculpa. Pero no estaba lista para tenerlo de vuelta en mi vida. Dije que tal vez nunca estaría lista para eso y él necesitaba aceptarlo.
Asintió y dijo que entendía que destruyó mi confianza y no podía exigir que la reconstruyera en su tiempo. Preguntó si al menos podía saber cómo estaba y dije que no. Ese barco ya había zarpado cuando eligió la mentira de Justin sobre su propia hija. Violeta apretó mi brazo y me levanté para irme. Mi padre empezó a decir algo más, pero lo corté y dije que habíamos terminado. Saliendo de ese café me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Había pasado 2 años preguntándome si mi familia alguna vez admitiría que estaban mal y ahora tenía mi respuesta. No cambiaba nada ni arreglaba el daño, pero al menos sabía la verdad. 6 meses después de que terminó el juicio, Nadia me llamó a su oficina en el restaurante durante la hora pico del almuerzo. Cerró la puerta tras de mí y me indicó que me sentara, lo que hizo que mi estómago cayera porque pensé que tal vez había estropeado algo. En cambio, sacó una carpeta y la deslizó por su escritorio hacia mí. Adentro había un contrato para el puesto de gerente general con un salario que hizo que mis ojos se abrieran de par en par. Dijo que me lo había ganado con trabajo duro. Y presentándome cada día, incluso cuando las cosas eran difíciles, y confiaba en mí para manejar el lugar. Empecé a llorar ahí mismo en su oficina porque por primera vez en años sentí que alguien creía en mí basándose en lo que realmente había hecho, no en quién era mi familia o qué me había pasado. El aumento significaba que finalmente podía permitirme tomar algunas clases universitarias en línea, algo a lo que había renunciado completamente después de que mi familia me echó, y solo trataba de sobrevivir. Nadia me abrazó y me dijo que fuera a echarme agua en la cara antes de que empezara el turno de la cena, y floté por el resto de ese día sintiendo que tal vez estaba construyendo algo real. Me inscribí en cursos de justicia penal ese semestre de otoño porque trabajar con Ana y ver el sistema legal realmente funcionar por una vez me hizo querer ayudar a otros sobrevivientes a atravesarlo. Las clases fueron más difíciles de lo que esperaba ya que no había estado en la escuela por años, pero me quedaba despierta tarde estudiando después de mis turnos y lentamente empecé a agarrarle la onda. Violeta vino una noche mientras leía sobre programas de defensa de víctimas y dijo que yo iba a ser la defensora de víctimas más comprensiva del mundo algún día, y probablemente tenía razón. Entendía lo que se sentía no ser creída, tener a todos en tu contra, sentir que el sistema estaba diseñado para proteger a todos excepto a la persona que resultó herida. Tomar esas clases me hizo sentir que estaba tomando todo ese dolor y convirtiéndolo en algo que podría realmente ayudar a la gente en lugar de solo cargarlo por siempre. Nuestro grupo de apoyo de sobrevivientes siguió creciendo durante los siguientes meses hasta que tuvimos 8 mujeres reuniéndose 2 veces al mes en el centro de crisis. Amy y yo empezamos a dirigir las reuniones juntas porque Ana dijo que teníamos una forma de hacer que la gente se sintiera lo suficientemente segura para compartir sus historias sin juicio. Era poderoso sentarse en ese círculo escuchando a otras mujeres hablar sobre sus experiencias y darnos cuenta de que todas teníamos sentimientos similares de vergüenza y enojo y confusión, aunque nuestras situaciones específicas fueran diferentes. Compartíamos recursos sobre terapeutas y abogados. Hablábamos sobre estrategias de afrontamiento que realmente funcionaban, y simplemente existíamos en un espacio donde nadie cuestionaba si estábamos diciendo la verdad. Convertir mi trauma en algo que ayudara a otros a sentirse menos solos hacía que toda la pesadilla se sintiera ligeramente menos inútil, como si tal vez algo bueno pudiera salir de ello después de todo. Julieta empezó a venir a nuestras reuniones unos 3 meses después de que terminó el juicio y se hizo amiga cercana de varias de nosotras bastante rápido. Todavía estaba procesando qué tan cerca había estado de casarse con alguien que la habría lastimado eventualmente, y estar rodeada de otras sobrevivientes la ayudó a entender que los depredadores son buenos escondiendo lo que realmente son. Se inscribió en clases de defensa personal y cambió su carrera a psicología porque quería entender cómo se le habían pasado todas las señales de advertencia con él. Verla transformar su miedo en determinación se sintió como la única cosa genuinamente buena que salió de todo este lío, y me alegré de que tuviera a nuestro grupo para apoyarla. 1 año después de que Nikki murió, Hugo me envió fotos de su hija bebé que había nacido 2 meses antes. La había nombrado en honor a su difunta esposa, lo cual pensé que era dulce, aunque pensar en Nikki todavía hacía que mi pecho se sintiera apretado. En su mensaje dijo que le estaba contando a su hija historias sobre su tía que se enfocaban en los buenos momentos que habían tenido juntos, pero se aseguraría de que supiera toda la verdad complicada cuando fuera lo suficientemente grande para entender que la gente no es solo una cosa. Le escribí de vuelta felicitándolo y agradeciéndole por ser honesto sobre quién era realmente Nikki, lo bueno y lo malo, porque fingir que era perfecta se habría sentido como otra mentira. Mirar esas fotos de bebé me hizo pensar en cómo la vida simplemente sigue avanzando incluso después de que cosas terribles suceden y nueva gente nace que no tiene idea de todo el dolor que vino antes de ellos. Me di cuenta una mañana de que había pasado casi 2 semanas sin tener pesadillas sobre la agresión, lo cual era la racha más larga desde que sucedió. Cuando tenía malos sueños ahora, podía usar los ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra que mi terapeuta me enseñó para calmarme en lugar de caer en espiral por horas. Sanar no era una línea recta como había esperado que fuera. Todavía tenía días donde salir de la cama se sentía imposible, y todo me recordaba lo que pasó. Pero esos días malos se estaban separando más, intercalados por más y más días buenos donde me sentía casi normal. Mi terapeuta seguía recordándome que el trauma te cambia permanentemente, y sanar no significa volver a ser quien eras antes. Significa aprender a vivir plenamente como la persona que eres ahora.
Violeta decidió que necesitaba empezar a salir en citas de nuevo y me organizó una con su primo que estaba visitando desde fuera del estado por una semana. Casi canceló 3 veces antes de la cita real porque la idea de sentarme frente a alguien nuevo e intentar actuar normal me daba ganas de vomitar. La cita en sí fue incómoda pero no terrible. Fuimos al cine y luego por un café y él fue bastante agradable aunque hubo cero chispa entre nosotros. Pero se sintió bien probarme a mí misma que podía sentarme frente a un hombre sin tener un ataque de pánico, que podía hacer plática casual y reírme de chistes y simplemente ser una persona regular en una cita regular. Cuando él mandó mensaje pidiendo una segunda cita, decliné cortésmente, pero me alegré de que Violeta me hubiera presionado a intentarlo. La carta de aceptación del programa de trabajo social llegó un martes por la mañana antes de mi turno en el restaurante. La abrí parada en mi cocina y tuve que leerla 3 veces antes de creer lo que decía. Beca completa basada en mi ensayo sobre sobrevivir a una agresión y el abandono familiar. Empecé a llorar lágrimas de felicidad por primera vez en años. Lágrimas reales de alegría en lugar de duelo o enojo o frustración. Nadia me organizó una fiesta sorpresa esa noche después de que cerramos el restaurante con un pastel que decía futura trabajadora social en glaseado morado y todas las del grupo de apoyo aparecieron para celebrar. Estar parada en ese cuarto rodeada de gente a la que genuinamente le importaba y estaba orgullosa de lo que había logrado, me hizo darme cuenta de que había construido una vida real aquí, una que nadie podía quitarme. Mi madre hizo un último intento de contactarme a través de una larga carta que mi padre entregó en el restaurante. Me la llevé a casa y la leí esa noche, y cada palabra solo me hizo enojar más, porque pasó 6 páginas dando excusas y tratando de explicar por qué había hecho lo que hizo, sin realmente tomar responsabilidad. Dijo que había estado protegiendo la reputación de la familia, y Justin parecía tan seguro de que yo había sido infiel y ella solo quería mantener la paz. Leerla tratando de justificar haberme abofeteado y echado hizo que mi sangre hirviera y le escribí de vuelta exactamente una oración, diciéndole que había seguido adelante con mi vida y ella ya no era parte de ella. La envié por correo al día siguiente y me sentí genuinamente libre por primera vez desde que todo esto empezó, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado colgando abierta por años. 2 años después de que todo se desmoronara, estaba terminando mi carrera mientras manejaba el restaurante exitosamente y ayudaba a dirigir un grupo de apoyo para sobrevivientes que había crecido para incluir a docenas de mujeres con el tiempo. Todavía tenía sentimientos complicados sobre mi familia y lo que me habían hecho, momentos donde extrañaba a mi papá o me preguntaba cómo habrían sido las fiestas si nada de esto hubiera pasado. Pero había construido una familia elegida con Violeta y Nadia y Esperanza y Amy y todas las otras sobrevivientes que entendían por lo que había pasado sin necesitar explicaciones. Celebrábamos las victorias de cada una y nos presentábamos durante los tiempos difíciles y nadie nunca me hizo sentir que tenía que perdonar a gente que no lo merecía o fingir haber superado un trauma que todavía me afectaba cada día. Mi vida se veía completamente diferente de lo que había imaginado a los 21 cuando estaba planeando una boda, pero era mía de una manera que esa vieja vida nunca lo fue realmente. Estoy en el restaurante cuando mi teléfono vibra con un mensaje de Amy que solo dice «denegada» en mayúsculas seguido de 3 emojis de celebración. Mis manos tiemblan mientras leo su mensaje de seguimiento explicando que Jaime se presentó ante la Junta de Libertad Condicional ayer y lo rechazaron rotundamente, citando su completa falta de remordimiento genuino y la naturaleza seria de sus crímenes contra múltiples mujeres. No será elegible para aplicar de nuevo por otros 3 años mínimo, lo que significa que servirá al menos la mitad de su sentencia antes de que pueda siquiera intentarlo. Respondo de inmediato preguntando si podemos hacer una reunión de emergencia del grupo esta noche para celebrar. Y en 1 hora todas han confirmado que pueden llegar al depa de Violeta. Pedimos pizza y nos sentamos en su sala pasando el teléfono de Amy para leer la declaración oficial de la Junta de Libertad Condicional. Y hay algo poderoso en ver nuestro trauma validado en lenguaje legal que llama a Jaime peligroso y sin arrepentimiento. Esperanza levanta su lata de refresco en un brindis porque la justicia funcionó por una vez, y todas chocamos nuestras bebidas, sabiendo que por al menos unos años más, Jaime está exactamente donde pertenece y no puede lastimar a nadie más. La siguiente semana estoy haciendo el súper cuando doy vuelta en el pasillo de los cereales y casi choco directo con la madre de Justin alcanzando una caja de cornflakes. Ella se congela cuando me ve, su mano todavía extendida hacia el estante, y puedo verla tratando de decidir si fingir que no me notó o decir algo. Elige hablar, su voz suave y apologética mientras me dice que ha estado queriendo contactarme por meses para decir cuánto lamenta todo lo que pasó. Me quedo ahí sosteniendo mi canasta con una mano y la miro sin nada del enojo que solía sentir, solo una aceptación cansada de que algunas cosas no se pueden arreglar. Le digo tan cortésmente como puedo que aprecio que quiera disculparse, pero que ese barco zarpó hace mucho tiempo, y necesito que respete que he seguido adelante con mi vida sin ella o su hijo en ella. Su cara se arruga un poco y parece que quiere discutir o explicar, pero en cambio solo asiente lentamente y se vuelve hacia el estante de cereales. Paso junto a ella para agarrar mi propia caja de granola y me dirijo a la caja, sintiéndome orgullosa de mí misma por mantenerme firme en mis límites sin ser cruel o dejar que el viejo dolor me haga atacarla. 3 meses después, Julieta me llama sonando más feliz de lo que la he escuchado en años, hablando tan rápido que apenas puedo entenderla al principio. Conoció a alguien en su grupo de terapia hace 6 meses, un chico que ha estado trabajando a través de su propio trauma familiar. Y realmente entiende lo que ella pasó con Jaime.
Han estado llevando las cosas lento y honesto, y anoche él le propuso matrimonio de la manera más discreta posible, simplemente preguntándole durante una caminata si quería construir una vida juntos. Está llamando para preguntar si vendré a la boda como invitada de honor. No dama de honor porque sabe que eso podría ser demasiado, pero alguien importante que ella quiere ahí para presenciar este nuevo capítulo. Estoy genuinamente conmovida de que después de todo ella quiera compartir este momento conmigo y le digo que sería un honor asistir. La boda es pequeña y simple, celebrada en un jardín comunitario un sábado por la tarde con quizás 40 personas en total. Verla casarse con alguien que la mira con respeto y amabilidad genuinos, que conoce toda su historia y la ama de todos modos, se siente como cerrar un círculo que comenzó con tanto dolor y manipulación. En la recepción, Julieta me pide que haga un brindis, y me pongo de pie frente a los miembros del grupo de sobrevivientes que vinieron a apoyarla y hablo sobre segundas oportunidades y familia elegida. Lo mantengo corto porque no soy buena hablando en público, pero digo que a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a las personas que nos ayudarán a sanar. Y que la familia no es siempre la gente con la que naces, sino los que aparecen cuando más los necesitas. La mitad del grupo de sobrevivientes está aquí celebrando con nosotras. Mujeres que entienden lo que significa reconstruir tu vida después de que alguien intenta destruirla. Y hay algo hermoso en ver a Julieta empezar de nuevo con alguien que realmente la merece. Todo el asunto hace que los últimos 2 años de trabajo duro, y terapia y batallas legales se sientan que valieron la pena, sabiendo que al menos una cosa buena salió de toda esa oscuridad. 2 años después de empezar mi carrera, estoy caminando por un escenario en una toga barata de poliéster para aceptar mi licenciatura en trabajo social. Nadia y Violeta y Esperanza están en la tercera fila echando porras más fuerte que nadie. Y puedo ver a Amy y a todo el grupo de sobrevivientes dispersas por la audiencia sosteniendo carteles que hicieron. Mi padre me mandó mensaje la semana pasada preguntando si podía asistir, y después de hablarlo con mi terapeuta, le dije que podía ver desde atrás, pero no nos tomaríamos fotos familiares juntos ni fingiríamos que todo está bien. Lo ubico parado en la ultimísima fila durante la ceremonia, y cuando paso después de recibir mi diploma, me da un pequeño asentimiento que devuelvo antes de seguir adelante. La celebración después en el restaurante es exactamente lo que necesito, rodeada de personas que realmente estuvieron para mí durante los años difíciles, que nunca me pidieron perdonar a gente que no lo merecía o fingir que mi trauma no era real. El centro de crisis llama 3 semanas después de la graduación para ofrecerme un puesto como defensora de víctimas. El mismo trabajo que hace Ana, con el que he estado soñando desde que la conocí. Empiezo el lunes siguiente, y paso mi primera semana siguiendo a Ana mientras se reúne con sobrevivientes de agresión. Las ayuda a levantar reportes policiales, les explica sus opciones legales en un lenguaje que tiene sentido. Ella se convierte en mi mentora en esta nueva carrera, enseñándome cómo equilibrar la empatía con los límites, cómo validar el trauma de alguien sin cargarlo como propio. Trabajar con sobrevivientes de agresión y ayudarlas a navegar el sistema legal se siente como el trabajo más significativo que he hecho, como si estuviera tomando todo lo terrible que me pasó y usándolo para hacer el camino de alguien más un poco menos brutal. Cada vez que ayudo a una mujer a solicitar una orden de restricción o conectarla con un terapeuta de trauma o simplemente me siento con ella mientras llora por lo que pasó, siento que me estoy convirtiendo en la persona que necesitaba cuando estaba en mi punto más bajo. 3 años después de la agresión, estoy en una relación sana con alguien que conocí a través de un amigo de Violeta, alguien que conoce toda mi historia y nunca me hace sentir rota o dañada por ello. Estamos tomando las cosas con calma porque todavía tengo problemas de confianza que surgen en momentos extraños, momentos donde entro en pánico si me toca cuando no lo estoy esperando o necesito espacio después de que hemos estado juntos por mucho tiempo. Él es paciente con todo ello, nunca me presiona para moverme más rápido de lo que estoy lista, y la terapia me ha enseñado que sanar no significa olvidar lo que pasó o fingir que lo he superado completamente. Sanar significa aprender a vivir plenamente a pesar del trauma, construyendo una vida donde la agresión es parte de mi historia pero no la cosa que define mi existencia entera. Algunos días todavía son difíciles y todavía tengo pesadillas a veces, pero se están volviendo menos frecuentes y tengo herramientas ahora para calmarme en lugar de caer en espiral. Amy y yo pasamos 6 meses escribiendo un artículo sobre nuestra experiencia para una revista nacional que se enfoca en sobrevivientes de agresión y el sistema legal. Pasamos por docenas de borradores tratando de encontrar el equilibrio correcto entre ser honestas sobre el trauma y no hacerlo tan gráfico que los lectores no puedan manejarlo, entre proteger nuestra privacidad y ser lo suficientemente vulnerables para que otras sobrevivientes conecten con nuestra historia. Cuando finalmente se publica, la respuesta es abrumadora de la mejor manera, con docenas de mujeres contactándonos a través de la revista para decir que nuestra historia les dio coraje para reportar sus propias agresiones o dejar situaciones abusivas. Saber que al compartir la peor cosa que nos pasó hemos ayudado a otras personas a sentirse menos solas hace que la vulnerabilidad de exponerlo todo valga la pena, como si hubiéramos tomado algo terrible y lo hubiéramos transformado en algo que podría realmente salvar a alguien más. Compro mi primera casa a los 18 meses de mi trabajo de defensa, usando dinero que ahorré del restaurante combinado con mi nuevo salario para dar el enganche de un lugar pequeño de 2 recámaras con un jardín trasero. Violeta me ayuda a pintar cada cuarto en colores brillantes que me hacen feliz, amarillos y azules, y una pared de acento en morado profundo que me recuerda al grupo de apoyo y todo lo que hemos construido juntas.
Tener un espacio que es completamente mío, del que nadie puede echarme o quitármelo, se siente como la máxima recuperación de mi independencia después de pasar esos primeros meses durmiendo en sofás de amigos y en ese departamentito arriba del restaurante. Cuelgo fotos de mi familia elegida en cada pared, fotos de la boda de Julieta y mi graduación, y noches aleatorias en el restaurante, prueba visual de que construí algo real y bueno de las cenizas de mi vieja vida. Mirando hacia atrás a todo lo que pasó, me doy cuenta de que soy genuinamente feliz ahora de una manera que nunca fui antes de la traición. Cuando estaba planeando una boda con alguien que no me amaba realmente y tratando de complacer a una familia que me abandonaría en el segundo que fuera conveniente, tengo un trabajo significativo ayudando a sobrevivientes a navegar el trauma, amistades auténticas construidas en honestidad en lugar de obligación, límites sanos con familiares tóxicos que no llegan a ser parte de mi vida más, y un sentido de propósito que vino de transformar mi trauma en defensa que podría realmente ayudar a otras personas. El camino hasta aquí fue brutal e implicó perder todo lo que pensaba que importaba. Ver a mi hermana destruir mi vida por celos y aprender que mi familia eligió mantener una mentira sobre admitir que estaban equivocados. No se lo desearía a nadie, pero estoy orgullosa de la persona fuerte y compasiva en la que me he convertido al sobrevivirlo, orgullosa de la vida que he construido bajo mis propios términos con gente que realmente merece estar en ella. Estoy emocionada por el futuro de una manera que nunca estuve cuando tenía 21 y estaba comprometida, porque ahora sé exactamente quién soy y de qué soy capaz de sobrevivir, y nadie puede quitarme eso.